Hola amigos, bienvenidos a Historias de Cocina desde mi cocina. Y yo el día de hoy tengo ganas de comer algo dulce, rico, súper rápido, 5 minutos prácticamente. Esta vez vamos a hacer un postre de cucharita, una deliciosa torta de chocolate, pero de un platito, de una bandejita. Vamos a hacerlo en 5 minutos, acompáñenme. Y comenzamos utilizando esta mezcla de harina sin gluten. Pueden utilizar la que ustedes tengan y vamos a poner exactamente 4 cucharaditas de harina sin gluten. De esta manera vamos preparando con una cucharadita de stevia o el endulzante que tengan, bicarbonato de sodio apenas un poquito y una cucharada de cacao. Todo lo mezclamos de manera homogénea para que esté todo de manera uniforme. ¡Qué emoción! Vamos a ver cómo queda. Y agregamos también aceite vegetal. En este caso le coloco 2 cucharadas de aceite de girasol y leche. Tengo una leche de soya orgánica. Pueden utilizar la que quieran. Y vamos a utilizar 5 cucharadas de leche de soya orgánica o la que ustedes tengan a mano. Mezclamos todo muy bien. Con mucho amor le ponemos cariño y atención. Así que ya empezamos con las ganas de comer este delicioso choco pastel de platito. Mezclamos bien, que no queden grumos, con muchísima paciencia. No importa si se ensucian los bordes, así que ya lo vamos a dejar bien bonito. Compartan por favor esta receta si te ha servido y también síguenos en nuestras redes sociales. Y miren, yo ya le estoy dando forma a mi chocotorta de plato y lo vamos dejando muy bonito para que quede elegante, amoroso, precioso. ¿Y a ti qué te parece? ¿Qué forma le darías tú? Coméntalo ahí abajo para leerte. Y ahora sí, tengo yo unas chocochispas bien guardaditas para este postre delicioso y le vamos colocando 1, 2, 3, 4, las que ustedes tengan. Si quieren, rellénenlo completamente de chocochispas. Y de esta forma van a ver cómo se les va a derretir y va a verse precioso. Pero vamos a darle un toque más estético y vamos a quitarle con una servilleta cuidadosamente el chocolate de los bordes para que se vea bonito, ¿ok? Así que considero que ya está listo, arregladito para meterlo a su cocción. Y el tiempo de cocción es solo 1 minutito. Esperamos con mucha paciencia ese minuto y vamos a ver qué es lo que sale de ahí. Y yo ya entro en desesperación esperando este minuto acá. Muy bien, ahora tenemos y sale humo. ¡Wow! ¡Qué caliente! No hagan como yo y utilicen un guantecito. Y bueno, ahora sí, esas chocochispas se ven brillantes, preciosas, deliciosas. Miren qué bonito salió. Precioso. Que hasta corazoncitos salen por ahí. Así que vamos a probar. Y mira lo que tengo aquí listo para probar. Ya terminamos de hacer súper rápido y vamos a hacer la prueba. Esponjosito, la textura deliciosa. Y la de verdad es que se ve bastante bien, algo elegante, ¿no? No lo quiero dañar del todo. Mientras yo cuchareo esto, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, dando una manito, compartiendo nuestros videos. Muchísimas gracias por su apoyo desde ya. Así que doy mi aprobación, pueden hacerlo, pueden seguir los pasos. Sobre todo no tiene tantas calorías, pues yo te invito a que prepares esta tortita de plato, de bandejita. Bueno, nos vemos a la próxima y nos estamos viendo en el próximo video de cocina con Historias de Cocina. Bye bye.